El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesquera. Los saluda su compañero Daniel Montaño y en esta emisión les hablaremos de la telenovela en México. Esperamos que sea de su agrado. Para comenzar, les hablaremos del contexto cultural de los 60s. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Contexto cultural. En la década de los 60 podemos observar que fue una década en la que la cultura dio cambios muy fuertes a comparación de la década anterior, pues para estos años se puede observar el ingreso de la mujer en el mundo laboral a la vez de su participación en el ejercicio de la democracia en el caso mexicano. Uno de los fenómenos principales de la década fue la Guerra Fría, el cual consistió en una especie de competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta se puede observar que ambos países no llegaban a tener un conflicto entre ellos, pero sí se veían involucrados en otros conflictos como la guerra de Vietnam, la primera guerra en Afganistán, los conflictos de las Coreas. La batalla de Vietnam fue el conflicto donde la sociedad del lado americano se opondría a la guerra que perdería Estados Unidos. Con movimientos como el hippie y los Panteras Negras se vería el alzamiento de la voz de las minorías. En el caso mexicano hay que destacar también los movimientos sociales de la época, eso sí, siendo suprimidos por las autoridades como por ejemplo las marchas estudiantiles en el 68 que terminaron en un fatídico desenlace. El miedo del comunismo en América era algo común para la época. Provocó que se reprimiera la mayoría de los movimientos sociales que estuvieran en contraposición del conservadurismo en esos tiempos. Incluso se crearía bloqueos para países como Cuba al adaptarse a esta ideología. En el caso mexicano tenemos distintas representaciones del ciudadano de la época. Un ejemplo es el Pachuco, delineado por Octavio Paz en el primer capítulo del Laberinto de la Soledad, de acuerdo a una percepción que el intelectual obtuvo mientras vivió en Los Ángeles en los años 50. También otro elemento de la época fue el rock and roll en México. Aunque el país aún conservaba su estilo de vida muy tradicional, el hecho de escuchar a artistas como Elvis Presley o los Beatles ya daba un aire de rebeldía para los jóvenes de la época. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. A continuación, Víctor Cervantes nos presentará la biografía de Fernanda Villela. El transcurrir del tiempo a través de nuestro reloj de arena solo se detiene para hablar de los protagonistas que han hecho historia. Nacida en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1921. Su nombre real es María del Carmen Ofelia Villena y Garza. Su padre fue dramaturgo prolífico y crítico del gobierno de Lázaro Cárdenas, Carlos G. Villeneuve. En sus primeros años cursó comercio y fue secretaria de Rodrigo Gómez en el Banco de México, en tiempos de los acuerdos de Bretton Woods. Vivió en Washington de soltera al final de la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Luego estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomó cursos de escritura con profesores como Gabriel García Márquez y Hugo Argüelles. Es la escritora de la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida, razón por la cual es pionera de las telenovelas mexicanas. Villela fue quien le recomendó al presidente del entonces Telesistemas Mexicanos, Emilio Azcárraga Vidaurreta, llevar la radionovela a la televisión, ya que ella era una experimentada escritora de radionovelas, siendo contratada por el jefe de producción de Colgate, Jesús Gómez Obregón, para que ella escribiera la primera telenovela que fue una adaptación de sus radionovelas. Antes del nacimiento de la telenovela, Villela escribía teleteatros. Cuando se transmitía La Hora del Chocolate Azteca, es la escritora de melodramas como Siempre te amaré, El diario de Daniela, El maleficio, el cual es considerado su trabajo más importante ya que atrajo la atención de más público masculino que femenino, El derecho de nacer, Mi esposa se divorcia, Lucía Sombra, El precio del cielo, Muchacha italiana viene a casarse, entre otros. Muy sabido era que Villela era muy afecta a retratar los efectos negativos en sus primeros antagonistas, y por trazar un contraste irónico en sus protagonistas.
En el maleficio se tiene como fondo la corrupción del poder. En la traición tenemos de fondo la declinación económica de México. En 1971, Vigelli junto a Marisa Garrido adaptaron Muchacha Italiana viene a casarse, 2 meses después de que saliera del aire en Argentina. Ernesto Alonso le pidió a Vigelli que escribiera otros 200 capítulos de la telenovela para hacer una segunda parte. También trabajó en series de televisión tales como Mujer, Casos de la Vida Real y adaptando historias para el cine, así como hizo adaptaciones de historias de otros escritores. Un ejemplo de esto sería El Engaño, que fuera original de calidad Bravo Adams, así como también trabajó en los remakes de sus mismas historias, El Dolor de Amar en 1966 y Amor Prohibido en 1979, ambos remakes de Senda Prohibida. También otros escritores han readaptado sus historias, Amor de Barrio, remake de Muchacha de Barrio, en el 2015. Sería la última de ellas. Vigelli murió el 1 de febrero de 2009, en la Ciudad de México, por causas naturales. Sus restos yacen en el Panteón Francés. Con estas palabras de Fernanda Vigelli se describe perfectamente lo que es una telenovela. Cito: la gente de un pueblo como el nuestro, con la crisis que pasamos, busca escapes, historias que le den alguna esperanza. El éxito de una telenovela lo determina el momento en el que llega al público, el único que decide si gusta o no. Cierro cita. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. Jorge Lares nos trae la biografía de la escritora Yolanda Vargas Dulce. Yolanda Vargas Dulce nació el 18 de julio de 1919 en la Ciudad de México. Fue hija del periodista Armando Vargas de la Maza y de una ama de casa de ascendencia francesa, Josefina Dulce. Debido a la poca fortuna de su padre, ella y su familia vivieron humilde e inestablemente. En su niñez pasó por varias escuelas y no tuvo oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, conoció a una gran variedad de personas, sobre todo niños, que más tarde llenarían sus páginas. Sus padres vivieron un largo proceso de separación, después del cual su padre se desatendió de las necesidades de su antigua familia. La madre de Yolanda, junto a sus 2 hijas, emigraron a Los Ángeles, pero regresaron al poco tiempo y se instalaron en varias vecindades de la Ciudad de México. Su madre trabajó como telefonista en la Secretaría de Gobernación. Tratando de mejorar su situación económica, Yolanda Vargas Dulce y su hermana Elba decidieron formar un dueto musical llamado Rubia y Morena, haciendo varias presentaciones en la XCW. Como esta actividad no resultó muy redituable, Yolanda decidió trabajar para el diario El Universal, publicando cuentos cortos en 1941 y en 1943 trabajó para el periódico Esto, como reportera de espectáculos. Para complementar su sueldo, pidió que la dejaran trabajar en una revista perteneciente al mismo empresario periodístico que el diario Esto, José García Balseca. La revista era El Pepín, la cual publicaba historietas y donde Yolanda Vargas Dulce logró su primer éxito editorial y una de las obras más importantes de su carrera, Almas de Niño, conocida después como Memín Pinguín, la cual narra las aventuras de un niño pobre de raza negra y de sus compañeros de escuela. En El Pepín, Yolanda publicó algunos de sus más grandes éxitos como argumentista, acompañada de varios ilustradores, principalmente de Antonio Gutiérrez. Cruz Gitana, El pecado de Oyuki, Ladronzuela, ¿Quién?, Carne de ébano, El hijo de Moe, Vidas paralelas, Indita, Violeta, Sombras, Aquel y yo, Gabriel y Gabriela, Abismo, Alma canina, Alma en los labios, El teléfono público, La mentira, Juventud de príncipe, Noche, ¿Por qué? O Pasión de reina. Participó en la época de oro del cine mexicano como guionista en 3 películas. El musical 5 rostros de mujer de 1947, donde compartió créditos en el guión con Carlos Sá Olivari y Sixto Pondal Ríos. Dirigida por Gilberto Martínez Solares y estelarizada por Arturo de Córdoba, Pepita Serrador, Ana María Campoy y Miroslava. La segunda película fue Sorina en 1949, basada en su historieta Cruz Gitana. Dirigida por Juan José Ortega y protagonizada por Leonora Mar y Rafael Valedón.
Y por último, en 1949, se estrenó la versión cinematográfica de su historieta Ladronzuela, dirigida por Agustín P. Delgado y protagonizada por Blanquestela Pavón, siendo esta la última actuación de la actriz Eduardo Noriega y Jorge Ancira. Después de 5 años de noviazgo, Yolanda Vargas Dulce se casa con Guillermo de la Parra y juntos crean, después de la ruptura de las relaciones laborales entre Yolanda Vargas y José García Balseca, la editorial Argumentos en 1956, donde publican sus historietas, a la vez inauguran la cadena de hoteles Cristal. En su editorial nació la revista Lágrimas, Risas y Amor, o Lágrimas y Risas, en la que Yolanda y su esposo publicaron y reeditaron diversos argumentos que fueron llevados al cine y la televisión, como Rubí, María Isabel, Casandra, Yesenia, Encrucijada, El pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, entre otras. De Yolanda se puede decir, cito, que la convicción en el trabajo duro, el esfuerzo, la paciencia y la honestidad se ven reflejadas en sus historias de corte moralista y exaltadoras de valores. De hecho, su carácter y creencias son visibles en las historias que narraba. Fin de la cita. Algunas de las historietas de Yolanda Vargas fueron adaptadas a la televisión como telenovelas. Entre ellas encontramos María Isabel, llevada en 2 ocasiones a la pantalla chica. La primera de ellas, en 1966, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Silvia Derbez y Raúl Ramírez. La segunda versión fue realizada en 1997 y 1998, producida por Carla Estrada y protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo. Cuenta la historia de una joven indígena llamada María Isabel que vive en un jacal con su padre y su madrastra. Conoce a Graciela, la hija de un millonario que quiere casarla con un hombre rico, pero ella se enamora de otro hombre que la deja preñada. Graciela y María Isabel huyen a la capital y ahí Graciela da luz, muriendo en el parto. María Isabel se hace cargo de la hija de Graciela, a la vez que pasa por varias humillaciones en la capital, hasta que entra como ama de llaves a la mansión de Ricardo Mendiola, y con el tiempo ambos se enamoran. Con 2 versiones, Rubí fue otro de los grandes éxitos de Yolanda para la televisión. La primera versión se transmitió en 1968 y fue producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Fanny Cano, Antonio Medellín, Carlos Fernández e Irma Lozano. La segunda versión se realizó en 2004, producida por José Alberto Castro, con las participaciones protagónicas de Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. Rubí es una mujer hermosa que es deseada por los hombres y envidiada por las mujeres, pero es ambiciosa, malvada y vive inconforme por ser de origen humilde. Siente envidia de su amiga Maribel, la cual es de clase alta, y desprecia a Alejandro, del cual está enamorada por ser pobre, a la vez que seduce al novio millonario de su amiga Maribel por pura ambición. Rubí no tendrá reparos en utilizar su belleza y encantos para lograr sus propósitos. En resumen, una mujer fatal de la historieta, cine y telenovela mexicana. La historia de amor de la gitana Yesenia y el capitán Osvaldo fue llevada en 2 ocasiones a la pantalla chica. La primera aparición en televisión de Yesenia fue en 1970, dirigida por Valentín Pimstein y protagonizada por Fanny Cano y Jorge Lavat. La segunda versión fue producida por Irene Sabido en 1987 y protagonizada por Adela Noriega y Luis Uribe. También producida por Valentín Pimstein en 1970 y protagonizada por Irane Ori y Jacqueline Andere, la historieta Encrucijada vio la luz. Con ambientación e historia inspirada en la cultura japonesa, Yolanda Vargas Dulce realizó la historieta El pecado de Oyuki, la cual cuenta la historia de una joven campesina japonesa que se enamora de un hombre inglés y se convierte en su esposa pese a la oposición de su propia familia, la sociedad y la familia de su esposo, el cual es asesinado por el hermano de Oyuki y a ella es a la que acusan del crimen. Cumple una condena en prisión y se acerca a la hija que tuvo con su marido, la cual se ha convertido en una dama de sociedad inglesa.
dirigida por Lucio Orozco y protagonizada por Ana Martín y Boy Olmi en 1988. Después de una larga carrera en medios impresos, cine y televisión, la reina de la historieta en México, Yolanda Vargas Dulce, murió el 8 de agosto de 1999 en la Ciudad de México. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Ahora les hablaré de la actriz Delia Fiallo en colaboración de Víctor Cervantes. Delia Fiallo nació en La Habana, Cuba. Ella apareció en el mundo de las telenovelas justamente cuando Cuba se convirtió en el semillero de los representantes de la novela en América Latina, siendo el género rosa su especialidad, aunque también ha llegado a incursionar en otros géneros. Estudió filosofía y letras en La Habana, recibiendo su doctorado en 1948. Es en 1949 cuando comienza a escribir sus historias para la radionovelas. Su primera adaptación para la televisión fue Soraya, producida en Cuba el año de 1957. En 1966 sale de Cuba con rumbo a Miami. Es aquí donde escribe los libretos de sus futuras historias. Fiallo residió un tiempo en Venezuela, donde se produjeron varios de sus libretos más importantes. En estos años logró que la televisión de este país fuera una de las principales competencias de México, país a donde también llegaron sus historias en estos primeros años. Su primer trabajo producido fuera de Cuba fue la telenovela Lucecita, producida por la cadena Venevisión en el año 1967. Gracias a su compatriota Enrique Cusco, logró contactar con los dueños de la televisora. Más tarde produjo también para la cadena RCTV, y por supuesto sus obras llegaron también a Grupo Televisa. Se le llegó a llamar madre de la telenovela latinoamericana. Es una de las más destacadas representantes de la novela rosa contemporánea. A pesar de que incursionó en varios géneros, sus historias llevadas a la pantalla en varios países por la década de los 70s y 80s. La escritora de Cristal en su momento mencionó que con la telenovela solo hay tres opciones: o copiarla o innovar a partir de sus estructuras narrativas más conocidas, o en su defecto traicionarla. Todas sus telenovelas han sido versionadas con los años en diferentes países e idiomas, que han dado casi un total de más de 80 versiones exitosas. Grupo Televisa ha adaptado para la pantalla chica varias de sus historias tales como Vivo por Elena, Secretos del Alma, Esmeralda, Rosalinda, Peregrina, Cuidado con el Ángel, Mariana de la Noche, Mar de Amor, El Privilegio de Amar, Monte Calvario, así como su readaptó la historia para sus dos remakes, Te Sigo Amando y La que no podía amar. Rafaela, siendo sus últimas adaptaciones para Televisa, Triunfo del Amor y Un Refugio para el Amor. Aunque no fueron readaptadas por ella misma, actualmente a sus más de 90 años de vida se encuentra retirada. Su última telenovela original fue Cristal en 1985, en colaboración de Víctor Cervantes. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. Para finalizar, Víctor Cervantes nos hablará de la vida de Ernesto Alonso. Pionero de la telenovela, un actor, director y productor. Cito: piedra angular de la historia de la telenovela, su presencia le dio identidad al género del melodrama casero. Más de 60 años de trayectoria avalan toda una vida dedicada a la creación de las historias del corazón. Vanguardista, irreemplazable e inolvidable señor telenovela. Cierro cita. Nació en Aguascalientes el día 28 de febrero de 1917. Empezó su carrera en el cine. Actuó en varias películas al lado de grandes de la actuación, en la conocida edad de oro del cine mexicano. En los años 40, para los 50 ya era un actor reconocido. Con la llegada del melodrama casero, entró en el género primero como productor y director, y ya después como actor. Al tener renombre gracias a sus participaciones en la pantalla grande, le dio a la telenovela lo mejor de su talento en numerosas ocasiones. En 1960 decide entrar en el mundo de la televisión. Con el tiempo se convirtió en uno de los productores más importantes en México. Fue maestro de los productores Carla Estrada, Lucio Orozco y Carlos Sotomayor. Trabajó con un equipo de directores en verdad impresionante, de los cuales hubo 5 definitivos: Raúl Araiza, Alfredo Saldaña, Julio Castillo, Dimitrio Sarras y Jorge Fons. Araiza y Saldaña fueron quienes más trabajaron con Alonso, en especial este último, quien fue el que más dirigió telenovelas para Alonso. Por su parte, Araiza también trabajó con Valentín Pimstein. A pesar de haber producido melodramas de distintos géneros, es recordado principalmente por tener su sello personal en el género histórico, o conmemorativo como también se le conoce. Fue el primero en el mundo en darle rostro a dicho género, cuyas tramas iban de la mano de hechos reales e idilios ficticios, empezando con las historias de Las momias de Guanajuato, con las que aspiraba a crear una televisión de calidad y diferente a pesar de los pronósticos.
Muchas de sus historias fueron grandes éxitos, como La Constitución, donde logró convencer a la gran diva del cine mexicano María Félix La Doña de que protagonizara dicho melodrama, en la cual el mismo Ernesto Alonso también tuvo una actuación especial como el senador Belisario Domínguez. Inclusive asesoró las producciones de El Carruaje y Senda de Gloria. Sus dos últimos trabajos en el género conmemorativo tienen el carácter de superproducción televisiva: El vuelo del águila, donde nos narra la vida y obra del general Porfirio Díaz y su tiempo, y La antorcha encendida, en la cual a través de la familia Fuencerrada conocemos la historia de la independencia de México. Cito: grandes heroínas de la pantalla chica trabajaron siempre de su lado, tal es el caso de Amparo Ribelles o Angélica María. A diferencia de Valentín Pimstein, quien llevara a la pantalla varias obras de Yolanda Vargas Dulce, Alonso trabajaría más con Caridad Bravo Adams. La segunda versión de Corazón Salvaje en México es una de las historias de Bravo Adams que el mismo Alonso produjo. Firmó un contrato con Probity Grumble. En esta época era la empresa que más patrocinaba en la televisión. Y en equipo con esta escritora produjo sus primeras telenovelas, El Otro y El Pecado Mortal, ambos en 1960. Alonso se convirtió, cito, en una notable fuerza creadora dentro de la televisión mexicana. Cierro cita. Parejas inolvidables surgieron de las tramas que produjo atinadamente a lo largo de su trayectoria. Habló del amor una y otra vez en sus melodramas. Siempre creyó que el amor es el motor del ser humano. Gracias a sus esfuerzos, el género se diversificó, produciéndose telenovelas de contenido no solo histórico, sino también cómicos o sobrenaturales. Creó el género de época, convenció a nuevos escritores para trabajar con él. Gracias a Alonso, el género se produjeron telenovelas con distintas temáticas. Su toque personal consistía en la cosmopolita de sus historias, con situaciones proclives a justificar la sofisticación de sus personajes. Ponía atención hasta en los detalles más pequeños dentro de la ironía de sus historias. Por sus actuaciones y producciones en telenovelas se le conoce hoy en día con el apodo El Señor Telenovela. Actuando en varias telenovelas es muy recordado por su personaje en El Maleficio, donde encarnó al diablo, que se hace pasar por un hombre metido en la mafia, de nombre Enrique de Martino, inmortalizado como uno de los más célebres villanos en la pantalla chica. Siempre estuvo atento a su público, tanto nacional como internacional, al igual que a la diversidad de los estados de México. Ubicaba sus historias en distintos lugares del país. Fue ganador en diversas ocasiones de una gran variedad de preseas por sus magníficas historias. A partir de la década de los 90 se dedicó de lleno a la producción. Se llegó a creer que se había retirado de la actuación, no obstante tuvo actuaciones especiales en algunas telenovelas. Abrázame muy fuerte, en el 2000, es su último trabajo como actor, donde encarna a un sacerdote quien lleva a cabo un exorcismo. A pesar de su ya avanzada edad, todavía siguió produciendo. Barrera de Amor, en el 2005, fue la última telenovela que produjo. Uno de los productores que se enfrentó al reto de la modernidad, dándole un giro a estos últimos trabajos, con un toque de sofisticación y actualidad. Con su deceso, el 7 de agosto del 2007, a los 90 años de edad, por causas naturales, se cerró una etapa en la telenovela. Muchos actores lo recuerdan por haber sido él quien les diera una oportunidad en el medio, así como también lo recuerdan por su excelente calidad humana, su trato hacia las demás personas. Tal vez, cito, no tuvo cara de estrella fílmica sin imaginar que su nombre se inmortalizaría gracias al mundo de las telenovelas. A lo largo de su experiencia creó, transformó e innovó la forma de contar historias sin olvidar el amor y la pasión, con la que dedicó toda una vida a la televisión. Cierro cita. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesqueira, se despide de ustedes Daniel Montaño. Hasta la próxima emisión, que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.